Bien, les doy la bienvenida a todos. Ahora sí, empezamos. Si recuerdan, estamos, si no hay preguntas o algo que quieran decir, al margen que también me pueden escribir en el mail o en el chat o como quieran. Recuerden que empezamos con una nueva explicación, una nueva enseñanza de Rabbi Shimon Bar Yochai, de Rabbi Elazar, que habla sobre el pasuk. Reumi para él, eleven sus ojos, eleven sus vistas hasta los cielos, hasta las alturas, hacia lo que es el marón, y miren quién creó esto. Y de ahí nos empezó a enseñar todo el proceso de la creación, cómo es el desencadenamiento de los mundos espirituales. Estuvimos hablando de lo que son las uniones espirituales, estuvimos hablando de lo que es, cómo se baja el shefa, qué es lo que se tiene que unir con qué, y eso fue. Y ahora nos va a traer también un pasuk, vamos a continuar sobre eso, un pasuk de Eijá, en el cual nos habla sobre qué es la galut, cómo todo eso repercutió y manifiesta lo que es el exilio. Vamos a ver que no es simplemente un exilio físico del cuerpo, sino que también vamos a ver que hay un exilio espiritual, y vamos a entender cuál es ese exilio. Para eso quiero utilizar otro de los comentaristas, es un comentarista actual, se llama Yedid Nefesh, y dice así: retomo toda la explicación de lo que hicimos la semana pasada sin entrar en mayores detalles para poder conectarnos a lo que sí tenemos que entrar hoy y seguir con el hilo conductor. Bereshit, Rabbi Eliezer Patach. Después que Rabbi Shimon fue el anterior que estuvo enseñando, ahora viene su hijo, Rabbi Eliezer, y él es el que abre la disertación. Y nos trae el pasuk, si se acuerdan, Seum Marom Enehem Reumi para él. Pregunta, Seum Marom Enehem, eleven sus ojos. Y el Zohar pregunta, ¿a qué lugar nosotros tenemos que venir y empezar a mirar para entender quién creó esto? Y contesta, al lugar que todos los ojos dependen de él. Y a ese lugar, ok, ustedes se acuerdan ya de las explicaciones que dimos las semanas pasadas, pero quiero traerles una puntuación distinta, una profundidad distinta, un ángulo distinto, que es igual, no solo un poquito más detallado. Y pregunta, ¿cuál es ese mensaje? Y dice, y contesta, ¿cuál es ese detalle? Y perdón que hay gente que me está diciendo que no puede entrar. Si hay alguien más. No sé por qué no pueden entrar. Y dice así. ¿Cuál es ese makom donde todos los ojos, esa es la siguiente pregunta que tiene que hacer, ¿cuál es ese lugar, cuál es ese que todos los ojos tienen que elevarse y mirarle para poder conocer quién es el que construyó eso? Y contesta, al lugar que todos los ojos dependen de él. Y sigue preguntando Maniu, pero ¿cuál es ese lugar que todos los ojos dependen de él, que toda la elevación de nuestra vista, que todo tiene que llegar hasta ahí? Y dice que ese lugar se llama el Petach HaEinaim. Ok. ¿Y quién es ese Petach HaEinaim? La vez pasada estuvimos explicando que el Petach HaEinaim es la Malchut divina, pero hay una conexión que si empezamos en un poco más de detalle también, la Malchut de Hampin, donde todo se conecta de ahí, pero el Shef, acuérdense, ahora entramos en una profundidad un poquitito más, un ángulo distinto también, en el cual para que la Malchut tenga que recibir o pueda recibir ese Shef, ¿a quién es el que se la da? Y ella sí puede dársela a los demás mundos, el Yesod. Entonces, si entramos un detalle más, ¿quién es ese lugar? Es el Yesod. ¿Por qué? Porque los ojos, nos dice acá el Yedid Nefesh, que es el Vak de Zeranpin, son las 6 sefirot de Zeranpin, y el Yesod es el Petach, es la apertura para que las 6 sefirot, Chesed, Gurá, Tiferet, Netzach, Hod,
entren, porque él es, el Yesod es el que reúne todas estas luces, y el Yesod se las puede dar a la Malhut y la Malhut darlas. O sea, es la unión. La Malhut no puede recibir de una forma directa, sino que por intermedio de el Yesod, de Tamanti de un. Y ahí van a saber, de ahí Satimatika, que el Yesod de Atik, ¿se acuerdan que dijimos que el Keter se divide en dos partes? Se divide, Atik es la parte superior y Arij es la parte inferior. La Atik significa que está desconectada de toda percepción. Nosotros nos podemos conectar solo a la parte de Arij, pero Atik le da a Arij, perdón, y de ahí baja todo el Shefa. Entonces, este Atik es del Adam Kanon, es el que nosotros llamamos el que está oculto. Otro de los conceptos que tal vez no dijimos, ¿quién es Adam Kadmon? Nosotros hablamos de los mundos Atzilut, Briah, Yetzirah, pero todos esos mundos revisten a lo que llamamos Adam Kadmon. No hay que confundirse con el primer hombre. No es Adam Arishon, no es el primer hombre. No es el que habla el Sefer de Bereshit y relata la creación del primer hombre, sino que estamos hablando de la luz primordial. A esa luz se la llama Adam Kadmon, y esa luz es donde está revestido todo, y de esa luz nosotros recibimos. O sea, es como tenemos el infinito y la luz primaria que entra, digamos, en el espacio vacío que se creó después, y que se creó, no quiero entrar en los detalles, que es el Tzimtzum, a esa luz que entra se llama Adam Kadmon. Y ahí está revestido los mundos, que son los ocultamientos de esta luz, y de esa luz nosotros podemos ir recibiendo. Es como que tenemos la línea central de electricidad y de ahí entra a todas las casas. Bueno, un poco parecido a eso. Kaima Leshela, y ahí es donde entra lo que es la pregunta que estuvimos hablando, o el pedido. El Yesod, ¿qué significa? Que es el que está Satum, hermético, cerrado. ¿Por qué? Porque todas las luces de la Sefirot, de Gesed a Tahod, llegan a él y se conectan. Y todas están cerradas en él. Todas están, digamos, herméticas en él. Y él las contiene a todas. Y por eso también el Yesod, sepan un secreto muy grande, el Yesod también se llama Kol. No Kol de voz, sino Kol, que significa todo. En hebreo la palabra, de las dos letras, la Jaf y la Lamed, manifiestan que significa Kol. Kol es todo. Y el Yesod es una... perdón. Y la palabra Kol hace insinuación al Yesod. Y por eso se llama ¿por qué Kol? Porque es el que contiene a todos. De vuelta, repito, se escribe con las letras Jaf y Lamed en hebreo, y no con la letra Kuf, que si eso implicaría la voz. No, acá se refiere a lo que es el todo. Entonces, el Yesod, que puede contener todas las luces de las demás Sefirot, se llama Kol también. Y el tema del Yesod, que no se reconoce ninguna peulá, ninguna actividad de él, sino que solo se lo conoce como el que contiene todas las luces, y solamente cuando se junta con la Malhut, o sea, cuando hay una unión, ahí podemos ver la acción, ahí podemos ver la acción manifestada. Es como cuando nosotros sembramos una semilla y podemos ver el fruto que da esa semilla. Bueno, eso es exactamente lo mismo. Hasta antes no podemos saber nada. O sea, esa luz es como que está hermética, como esa luz está oculta y cerrada. Entonces, como toda su acción es solamente cuando aparece la unión, y nosotros más adelante vamos a empezar a practicar también la parte meditativa, cómo se hacen esas uniones meditativamente, cómo bajar toda esa luz, esa shefa. Si nos da el tiempo, mi intención es hoy ya practicar una de las técnicas como para empezar a practicar, y es lo que se llama Ihudim, que es algo muy profundo, y es algo que nos puede ir acompañando tampoco durante toda la vida y ser recipientes o merkabah, lo que se llama la carroza para la luz infinita, pero es un proceso que se va construyendo, y vamos a ir construyendo poco a poco. Vamos a dejar unos minutitos al final de la clase
es una especie de sorpresa, pero me adelanté un poco. Entonces, volviendo a lo nuestro, el yesod solo se puede revelar cuando hay una unión, si no, no se ve, no se reconoce la acción que tiene. Entonces, acá estamos haciendo referencia al yesod de áticos, al yesod más alto de nuestra percepción, lo podemos llegar. Pero esta es la regla también con el yesod de Zeran, que también se llama Satum, que también es hermético por el mismo tema. O sea, todas las sefirot en todos los lugares tienen la misma complejidad. O sea, es como nosotros decimos alumnos. Ok, pueden ser los alumnos de primer grado, segundo grado, tercer grado, cuarto grado, no importa, pero todos son alumnos. O sea, todos tienen una cualidad determinada. No sé, tienen 2 brazos, 2 piernas. O sea, es un alumno. Es un ser humano, pero ¿de qué grado está? Bueno, ¿en qué nivel está? ¿Está en nivel 1, 2, 3 o 4? Esto es lo mismo. Todas las sefirot están, no importa que sean muy altas o que estén abajo. De cualquier manera tienen esa misma complejidad. Y por eso el yesod de Zerampi, que es el que se conecta con la nukwa, que se conecta con la malhut, funciona de la misma manera. No se conoce su accionar hasta que se manifiesta en la malhut. Por eso a veces decimos que es la malhut, a veces decimos que es el yesod. Porque el yesod por sí mismo no se puede manifestar si no está la malhut. O sea, no puede dar la luz, o sea, no tiene el recipiente para que esa luz se manifieste. Entonces, ¿quién es el que lo manifiesta? Es es la Malhut. Entonces decimos o una u otra. Pero es un juego que siempre uno tiene que estar atento, porque no siempre nos informa de quién está hablando en función de qué. Y siempre hay que ver el juego que hace el Zohar o los distintos libros de Kabbalah para entender desde qué ángulo nos está hablando, o se puede ser que habla de los dos ángulos, que también es correcto, porque una vez lo vemos desde aquí, una vez vemos desde ahí, desde el otro lado. O sea, una vez lo podemos ver desde el resultado final y otro del proceso hasta que llega al resultado final. Entonces, uno tiene que tener en cuenta esa perspectiva también. Pero sigue enseñándonos algo importante. En el momento que se hace el Ijud, la unión, eh, eso es lo que es la manifestación o que aparece el Brit Kodesh, la unión o el pacto sagrado. Por eso el Yesod se le llama Kayam, o sea, que existe, que se mantiene, que está. ¿Por qué? Porque si el Yesod no estaría, no se podría manifestar esa luz dentro de la Malhut. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Que el Yesod es el que se manifiesta con la pregunta o con el pedido, como en el pedido de un recipiente. ¿Qué significa? El recipiente no se queda en el que en la persona que pidió el recipiente. Eso no queda por un tiempo determinado, nada más. O sea, lo mismo es el yesod. Cuando llega el shefa, no está por todo el tiempo, sino en el momento determinado que se precisa de ese shefa y nada más. O sea, cuando se genera ese pedido, o sea, cuando se genera esa unión espiritual, ahí es cuando se puede bajar esa luz y nada más. Por ejemplo, tenemos 3 veces en el día que hacemos tefila. Las mujeres no pueden hacer 3 veces por día, alcanza con 1 vez por día. ¿Por qué? Porque tienen otra forma de hacer las uniones y traer la luz. Entonces, pero una mujer que no está casada puede hacerlo 3 días. Hay mucha diferencia en el trabajo espiritual. Pero hay 3 instancias o 4 instancias en el día, porque también tenemos la mitad de la noche, que es otra de las instancias. En otro momento vamos a hablar de eso también. Pero lo que nos está diciendo acá el Perush nos está explicando algo muy interesante. Nos está diciendo que cuando se hace una unión, se genera esa unión para que se pueda bajar un shefa, es por un momento determinado. Y en ese momento determinado, el Yesod es el que contiene toda esa luz para poder dársela a Malhut. Y Kaima le Shelah significa que está por un tiempo determinado, que no está todo el tiempo. Entonces, esa percepción, digamos, esa instancia, es como cuando alguien le pide a un vecino, ¿no? Prestas un recipiente, ¿no? Prestas una olla. Sí, se la presta por un momento, hago lo que tengo que hacer y la devuelvo. Y eso es Kaima Leshela, eso es lo que se mantiene en la pregunta, que es un instante, nada más. Puede ser más largo, más corto, o sea, puede ser un periodo de tiempo, pero es por un periodo de tiempo nada más. Por eso mismo, las luces
de Gesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod, se juntan dentro de lo que vendría a ser el Yesod, por ese pedido, pero es por un tiempo determinado, porque después que se une y hace toda la unión, y hace toda esa unión espiritual, la luz retorna a su lugar. Por eso nosotros volvemos a hacer las mismas tefilá nuevamente, para volver a bajar nuevamente una luz y poder hacer los hijudim, las uniones que se precisan. O sea, en todo momento, nosotros precisamos hacer esas uniones, porque esa luz ya no baja constantemente. Había otra época que sí, y eso lo vamos a ver en un momento. Por eso mismo, ¿qué significa que ahora está presente por el pedido? Le caima le shela, o sea, se le puede alcanzar y hay esa luz, y por eso hay momento en el cual caima le shela, o sea, hay un lugar para la pregunta, para el pedido. O sea, preguntar mai, mau, o sea, lo que se precisa en esa instancia. Y sigue diciéndonos, mi para él, ¿quién creó esto? Humaniu. Umiu Bejinat de Baraele. ¿Quién es esta cualidad que creó él? Esto que hablamos. Y contesta, el mi es el que contesta esto. O sea, es el Yesod de Binah. O sea, antes habíamos explicado que mi era Binah, pero ahora podemos ser un poquitito más puntuales y también decir que es el Yesod de Binah. Porque es el que congrega todas las luces y puede dársela a la Malhut y puede bajar la luz de Binah hasta Zerampin y de Zerampin manifestarse en la Malhut. ¿Por qué? Porque es la que mantiene los 5 puertas de la Binah. Y esas 5 puertas que tienen 10 sefirot son 50 y el valor numérico de la palabra mi es 50. Y eso es lo que se llama el Ktseh Shamaim, o sea, el extremo del cielo. Y la explicación es porque el Shamaim, ¿quién es el Shamaim? Es el Tiferet. O sea, es también la sefirá de Zenam, es el Parzuf de Zenampin, que contiene a todas las 6 sefirot. Y el extremo superior de quién es el Gesed. Ahora, ¿de dónde viene esa luz que puede venir? ¿De dónde, digamos, recibe? Va a recibir de la Bina, que recibe del Yesod, o sea, que cómo se va a manifestar por intermedio del Yesod, que va a bajar la luz de la Malhut y se la va a dar a Zeran. Y por eso se le llama del extremo del cielo, uno de los extremos, que es el Yesod, ¿no? Que es uno de los extremos de arriba. Y sigue apuntando, de cola, que toda la luz, Kaima Bershute, toda la luz está ahora en su dominio, en el momento en que se puede unir, porque todas las 5 sefirot se juntan dentro del Yesod. Y ahora ellas se pueden unir hacia abajo, digamos, desde el extremo superior, ahora pueden bajar todas las luces hacia abajo. Y continúa diciéndonos y enseñándonos, y dice lo siguiente. Vamos ahora a hacer otra pequeña introducción para profundizar un poco más en todo este tema, que os digo que es fabuloso porque nos da muchas herramientas para que todo el estudio posteriormente sea mucho más fácil. O sea, entender cómo se produce por intermedio de nuestras acciones abajo, la realidad que nosotros vemos o la que vamos creando por intermedio de las uniones espirituales que generamos. Y no solamente espirituales, también materiales, ya lo dijimos. Por ejemplo, cuando hacemos Kiddush, cuando santificamos el día sábado, estamos haciendo una unión. Cuando comemos hacemos una unión, pero cuando mentalmente también pensamos en determinadas cosas, también hacemos uniones. Ahora, no solamente eso, cuando hacemos pensamientos y también nos llevan a la práctica, es una unión superior aún. Entonces, nos dice la Gemara, que es muy bueno, o sea, el estudio que lleva a la acción, porque el estudio que nos genera una unión mental, y por otro lado, la acción genera que el plano mental, o sea, el plano espiritual, se conecte con lo material, y eso genera un recipiente para la luz infinita. Dice el Baal Shem Tov, el fundador del movimiento hasídico, si no conocen, una de las líneas en el cual la forma de introducir el mundo de la Kabbalah, el mundo espiritual, fue una forma más abierta, mucho más dinámica, mucho más de alegría y de trabajar en el mundo, y quiso llevar este estudio a todas las casas, a todas las personas, no importa su condición
ni económica, ni su condición de estudios. Cada uno podía encontrar su lugarcito para poder desarrollar. Y ese es el gran secreto que tenemos que saber. Cada uno tiene su lugarcito. Cada uno es una letra dentro del Sefer Torah. Cada uno es un recipiente para generar todo esto. No hay doble trabajo. Entonces, si yo no hice algo, esa luz se perdió, esa luz, esa unión no se pudo manifestar de la forma que se podía manifestar por intermedio mío. Esto lo vemos ahora, perdón, antes que le diga, este proceso si va a pasar, la luz va a bajar como tenga que bajar. Puede ser que si el recipiente no está pronto, nosotros no lo recibamos de la mejor forma. Y ese es el mayor peligro que podemos correr. O sea, que cuando el recipiente no está pronto, la luz que se va a recibir puede ser contraproducente. ¿Cómo sí podemos estar prontos para esa luz? Haciendo las cosas que tenemos que hacer, preparando el proceso que tenemos que hacer. 6 días trabajamos para el Shabbat, entonces generamos ese recipiente para poder recibir la luz del Shabbat. La luz del Shabbat va a bajar, hagamos lo que hagamos. El tema es cómo vamos a nosotros poder recibir esa luz para estar bien o no. O sea, un bebé, naturalmente, va a empezar a tomar leche. Ahora, en cierto momento va a comer cosas más sólidas. ¿Qué significa? Que si yo le doy cuando nació, a la semana ya no sé, una banana, no, puede ser una banana picadita, no, pero digamos, algo, papas no sé, carne y un asado y cosas más pesadas. Uno lo puede comer, su recipiente todavía no está preparado, lo tenemos que llevar poco a poco, prepararlo para llevarlo a que sí pueda digerir y procesar todo eso. Si lo hacemos antes de tiempo, ¿qué sucede? Ese recipiente, esa luz, en este caso la comida, es contraproducente, pero es ilógico. El bebé precisa comer, sí, pero no lo que le estás dando. ¿Por qué? Porque esa luz va a tener que llegar de la forma correcta y no es ahora el momento. Entonces, también pasa lo mismo en nuestras vidas. O sea, la luz que tiene que llegar se divide de muchas formas. Está la luz que va a llegar diariamente, la luz que va a llegar por la semana que estamos, por el día del mes, por el mes que estamos, el trabajo espiritual que tiene el mes, etcétera, etcétera, el año en que estamos. Hay todo un código espiritual muy detallado que es el proceso que se va produciendo. Ahora, hay 2 tipos de luz. Está la luz que nosotros podemos bajar, y es una luz aparte de ese tiempo, de esa instancia. Y hay una luz que también nosotros podemos trabajar en función al momento en que estamos. Esa luz va a venir, quieramos o no quieramos. No depende de nosotros. Sí depende de nosotros cómo la vamos a recibir. Y está la otra luz en la cual nosotros podemos interferir y generar para que pueda bajar. Y ahí está todo ese gran proceso espiritual que nosotros tenemos que ir trabajando día a día y haciendo y estar conscientes en su evolución. Así como Moshe Rabbeinu, desde que se le revela el Creador en el árbol, en la zarza ardiente, en el Sne Boer, hasta que recibe la Torah y hasta que se muere, no es el mismo Moshe. Tuvo una evolución y el proceso de comunicación, de revelación divina y de profecía que recibió fue evolucionando. Así nosotros también. Ese es el camino que tenemos que hacer. No es solo un proceso. Y ahora quiero enseñarles algo también un poco más. Me estoy desviando, pero pienso que es importantísimo porque tiene que ver también con nosotros. En esta parashá, en la que leímos este sábado, leímos sobre Moshe Rabbeinu que el Creador se le revela en la zarza ardiente. Y la pregunta es, ¿por qué a los demás patriarcas se les revela de una forma y a Moshe empezó a revelarse de otra forma? Vemos que Jacob se acostó a dormir y vio la escalera que los ángeles subían y bajaban, y Abraham vino, se paró, hizo tefilá, y todo eso se le reveló, y así es cada uno. ¿Por qué Moshe de repente algo no sucede lo mismo? De repente una cabrita que estaba ahí en el rebaño de él se le escapa, y no era su rebaño, el rebaño de su suegro, y Tro, y va Moshe y la corre atrás, y de repente va a un lugar que hay una zarza ardiente, y aparece un ángel ahí, una zarza que hay con fuego, hay un ángel ahí que le habla, y dice, ¿qué está pasando acá? Y se acerca y de repente empieza a escuchar el mensaje divino, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que leemos en la parashá de hoy, de esta semana, del sábado, de ayer, perdón. Hay un mensaje muy, 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 muy grande. Y presten atención
porque digamos, un mensaje en la vida. A nivel espiritual, Moshe representa el nivel del alma en la Torah. Nos está dando un mensaje. Dice, sepan, perdón, creo que Rashi, o uno de los Midrashim, uno de los comentaristas, dice que la zarza ardiente, el árbol que se prendía a fuego, estaba prendido 24 horas, 7 días por semana. O sea, era algo que estaba constante. ¿Y cuál era la virtud de Moshe? Que paró y dijo, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué se prende fuego y no se quema? Pero no solamente eso sucede. En el momento en que Kadosh Baruj Hu empieza a hablar con él, que se le revela la presencia divina, Moshe dice, Sar lirot, o sea, no quiero ver. Dice, ¿por qué no quieres ver? Si ya se te reveló. Dice, no, porque esto es un lugar sagrado. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Dice, no, el tema es mucho más profundo. Dice, yo quiero escuchar el mensaje divino, no quiero ahora ponerme a analizar cuál es esa situación o qué es lo que está pasando, por qué se quema de determinada manera. Tal vez porque el oxígeno entra así, esto entra así, y hay un reflejo de la luz, y parece que... No. No quiero analizar lo que está pasando. Yo lo que quiero escuchar es el mensaje que hay detrás de eso. Y eso es también lo que tiene que suceder en nuestras vidas. O sea, nosotros tenemos que venir y empezar a analizar por qué, no sé si le metes el por qué, sino qué es lo que está pasando en su sentido de físico de la situación. Si no, tengo que analizar cuál es el mensaje divino que hay detrás de todo eso. ¿Qué es lo que cada uno nos está diciendo con todo eso? Y ese es el proceso que cada uno tiene que hacer de una forma consciente. Cada uno vive la realidad distinta, cada uno la percibe de una forma distinta. Cada uno tiene sus uniones de cómo bajar la luz infinita. Entonces, en ese proceso divino, en ese proceso que es la creación, en ese proceso que vivimos espiritualmente cada uno, tenemos que entender y empezar a escuchar o ver cuál es ese mensaje divino que hay detrás de las cosas. ¿Qué es lo que Kadosh Baruj Hu nos intenta comunicar en cada instancia, en cada momento, en cada situación? Es difícil, pero en casa que una vez lo hagamos, un momento, entonces, wow, nos empezamos a iluminar y el proceso empieza a crecer y a crecer y a crecer. Es como cuando empezamos a caminar. Es cierto, al principio gateábamos, pero después nos parábamos. ¡Wow! El mundo ya cambió completamente. Imagínense del niño que ve el mundo desde los 4 de gatear. Ya es una cosa, una cuestión distinta. Pero de repente se para, ¡wow! El mundo cambia, ya nos mareamos, ya es otra cosa. Y después que empieza a gatear, después empieza a caminar agarrándose de las cosas, es cierto. Pero llega un momento que el cual ya se libera. Empieza a caminar. Y después que se libera y empieza a caminar, ahí empieza a correr también. Bueno, ese es el proceso espiritual exactamente igual. Tenemos un proceso, estamos acostados, un proceso que nos empezamos a levantar un poquito, levantamos la cabeza, empezamos a gatear, nos paramos, nos agarramos de cosas y después empezamos a caminar solos. Ese es el proceso que cada uno espiritualmente tiene que ir viviendo y tiene que ir. Lo vamos a ir trabajando juntos, si Dios quiere, en cada una de las clases, pero el primer paso es empezar a estar consciente de las cosas, empezar a interiorizar las cosas, empezar a darse un segundito más. Cuando, digamos que no como callar, pero yo sé que el agua es callar, puedo hacer una bendición, puedo concentrarme un segundo antes de tomar, hacer una pausa, hacer un rezo personal, agarrar algo, tomar algo, hacer algo en el cual yo pueda empezar a despertar mi parte espiritual, empezar digamos, a moverla, empezar sí, a despertarla de una forma u otra, a sacar las telas arañas y empezar a permitir que esa luz empiece a entrar de a poquito. Una vez que empieza a entrar, dice el Pasuk, ¿no? Abren un agujerito nomás como la aguja donde entra la aguja, donde entra el hilo en la aguja. Yo les voy a abrir el lugar como una, como un, como un salón grande. O sea, el hecho de que nosotros podamos dejar entrar un poquito, hagamos un ejercicio, algo, empezar un poquito, las luces empiezan a abrir. Y esa luz nos va a empezar a ayudar, nos va a empezar a guiar, nos va a traer un shefa completamente distinto. Pero el proceso es empezar a hacer. Y eso es lo que nos enseña también la pantalla. Moshe Rabbeinu que hace, hizo
O sea, empezó con algo, avanzó con algo. Es un proceso en el cual se le escapó el cabrito, fue, lo buscó, preguntó qué pasa acá, qué es lo que está. Empezó a trabajar. Y se fijan, perdón que sigo con esto, yo pienso que es importante. Cuando el creador se le revela a Moshe, le pide algo muy raro. Le dice, sacate los zapatos. Además, Kodesh, esto es una tierra sagrada. Dice, ¿por qué? Fíjense, ¿qué es el zapato? El zapato es la parte más baja de la persona, es donde todo el mundo se apoya. O sea, todo mi ser, lo que soy yo, lo que manifiesto, todos los mundos espirituales, todo, baja. ¿De dónde se apoya? En la suela, esa parte más baja. Le dice Kaush Baruj a Moshe, le dice, vos querés ahora entrar en una realidad nueva, vas a ver un mensaje nuevo, vas a ver una luz nueva. Desprendete de esa ropa, de ese mundo material, con un rato. Y ahí vas a poder abrirte a esta nueva experiencia. Bueno, ese es el mensaje. A veces tenemos que hacer esa pausa en el día a día para poder sacarnos esos zapatos, eso donde todo recae, para poder empezar, sí, a percibir esa parte espiritual. No es un momento que tiene que ser continuo. En ningún momento le dice Kaush Baruj Moshe, andá y aislate del mundo, metete en una cueva o andá en un, no sé, en un retiro espiritual por el resto de tu vida. No, vos tenés que trabajar, vas a ir al faraón, vas a ir a hablar, vas a ir a luchar, vas a tener distintos desafíos todo el tiempo. Pero esa instancia te la tenés que dar para poder sí desarrollar. ¿Ok? Bueno, entonces continúo. Si quedó claro hasta aquí, continúo y dice lo siguiente. Ahora voy a explicar otro proceso en el cual nos va a ayudar para entender todo lo que viene ahora. Y es así. En la unión entre Abba y Ima, ustedes acuérdense un poco de la sefirot que tenemos, los partzufim, de Abba y Ima, Zerampin y Nukba. Abba vendría a ser el correspondiente con Jochma, Binah es Ima, perdón, entonces, repito, tenemos Abba que es Jochma, Binah que es Ima, el Partzuf, o sea, cuando tenemos 10 sefirot, esos son los Partzufim, entonces, ¿quién trae el Shefa? Es la unión entre Abba y Ima, y si quieren lo podemos ver como las letras Yud y la letra Hei, esas son las uniones que trae el Shefa, la letra Vav, que se va a manifestar en la letra Hei final. Ahora, entonces, para traer luz al mundo, lo que genera es la pregunta desde abajo, o el pedido desde abajo, o se genera esa instancia que se eleva desde abajo, y de ahí sube hasta lo que es Abba y Ima, y ahí es cuando entra en el proceso de a la pregunta. Perdón, un segundo. Ahora, perdón, es que vienen a hacerme todo tipo de preguntas en el medio. Eh, Volviendo a lo nuestro, lo que tenemos que entender que el proceso se genera desde arriba una unión para que se baje por Zeranpi y se le dé a la Malhut y de esa forma se manifieste en el mundo. Ese es el proceso. Abba y Ima se unen, Zeranpi recibe la luz y se une con la Malhut. Sigo, perdón. Entonces, en la unión de Abba y Ima no hay un lugar para entrar y hacer ese pedido. ¿Por qué? Porque ellos dos siempre se unen. O sea, es como que están unidos. Entonces, no hay una diferenciación. Como que son dos que son uno. Y esa unión siempre viene. Pero en la unión entre lo que es Zeranpin y la Nukba, que no es continuo, esa unión, ahí sí hay un lugar en donde puede entrar ese pedido. Otra cosa que tenemos que decir entender,
O sea, no sé si entienden. Hay algo, está la luz general que alimenta todo el día al mundo en su manifestación espiritual, y eso es lo que se llama la unión entre Abba y Ima. Y la luz siempre va a venir. Hay otra luz que nosotros es la que unimos entre Zeranpin y Nukva, que no trae, que no es constante, nosotros la generamos. Entonces, en esa unión, esa es la que entra el pedido, en la unión entre Zeranpin y la Nukva, para que ellos lo eleven a Abba Beima y de ahí pueda bajar todo el chef. Es como una burocracia espiritual. Ahora, otra cosa que tenemos que entender, en lo que vendría a ser Abba Beima y Laín, o sea, Abba Beima también se dividen en dos. Tenemos que saber, está la Una parte. pregunta puede ser. ¿Sí? Hablaste de un flujo constante, vamos a decir, de energía, y un flujo que provocamos nosotros. ¿Cómo serían los nombres de esos flujos? Es la unión de Abba Beima, esa es la luz constante que baja, y es la que manifiesta el día a día, es la que se manifiesta por el mes, la semana, el día, todo lo que dije antes. Y está la otra que nosotros generamos, que Zerampin y Nukva se unan para generar ese pedido que traigan de Abba Beima, de la unión de Abba Beima, que puedan bajarlo. O sea, es el cli nuevo que ellos generan para traerlo. ¿Se entiende? O sea, el flujo constante es la unión de Abba y Ima. Exacto. Ok. ¿Y lo que creamos nosotros? Es que se puedan unir Zeranpin y Nukva. Y ese es nuestro trabajo espiritual. Crear, generar Zeranpin, que crezca en toda su dimensión, y Malhut, que estaba, o la Nukva, que estaba en un solo punto debajo de Zeranpin, se pueda unir a todo su nivel, y ahí va a recibir o va a cambiar sus nombres, se llama Rachel, se llama Lea, etc. Lo vamos a ver más adelante. Y se puedan unir entre ellos para que ellos traigan la luz desde arriba y baje nuevamente hacia abajo. Está bien, pero lo que nosotros vamos a hacer es el flujo que vamos a hacer. Manejamos nosotros, y es la unión de Serampin y Nukva, que sería tocar prácticamente el Yesod. No es tocar el Yesod, solo se unen entre, para que Zerampin y Nukva se unan, es por intermedio del Yesod. O sea, Sí, de vuelta, repito, es así. Nosotros tenemos que generar que Zerampin crezca y pueda recibir toda la luz que tiene que recibir, y la Nukva se pueda crecer para recibir toda la luz. Bien. En otras palabras, podemos verlo también en el mundo material. Presten atención. Un hombre y una mujer se pueden unir y traer un bebé al mundo, una nueva alma al mundo. Ahora, eso no depende, eso no va a cambiar que el sol mañana brille, que la cosecha funcione, que el agua caiga, que las lluvias caigan, todo el tiempo que va sucediendo. Entonces, hay uno general y hay uno particular. Dentro de este particular, nosotros no podemos unir dos bebés, porque no pueden traer un alma al mundo. Tenemos que esperar que tanto el varón crezca como la chica crezca, y ellos se puedan unir para traer este alma al mundo. Este alma al mundo, ¿de dónde la traen? La traen en una dimensión superior, de donde están guardadas todas las almas, en un lugar superior. Y eso es el shefa que podemos traer nosotros. También sucede de la misma manera en los procesos espirituales en cualquier índole, es exactamente igual. Tenemos la característica que es Zedampin, que vendría a ser la parte masculina, y la Malhut, o la Nukva, que vendría a ser la característica femenina. Al unirse ellos dos, podemos traer una luz nueva. A su vez, la luz general que viene también de Abba Beima, que es algo constante que se produce, y vamos a ver que hay un cambio a partir también del Jurban Beit HaMikdash, de la destrucción del templo, y eso es lo que vamos a llegar, que da un poco la clase también de hoy, que no sé si me va a dar el tiempo, es que también preparemos los recipientes para poder recibir esa luz general. En forma práctica o en forma, llamémosla, técnica material, prestemos atención. Yo sé que en invierno es tiempo que el agua tiene que bajar, o sea, llueve. Si yo no sembré antes, no voy a estar preparado para después tener que crezca la cosecha una vez que el agua se haya ido, etcétera, etcétera. O sea, los tiempos también van a ser importantes. Yo tengo que preparar los recipientes para que me sirva. Si yo no destapo las cañerías o los desagües, el agua me va a inundar, ya vimos que hubo problemas. Entonces, también tengo esa instancia, también tengo ese tema y también tengo ese trabajo. Y por eso el trabajo espiritual
se divide en varias facetas. Se divide en el personal, se divide en el colectivo y se divide en el estacionario, o sea, que vendría a ser en el tiempo. Por eso tenemos las fiestas, tenemos la fiesta que se produce en la semana, que es el Shabbat, tenemos en el mes, en el ciclo, si es verano, si es invierno. Según la Kabbalah se divide solamente en 2 ciclos, verano e invierno, invierno, verano. Y tenemos en el año. Y tenemos después, dentro de lo que es el año, en qué año estamos del año. O sea, en qué año de los años, de lo que es la Shemitah, lo que es el jubileo, de lo que son los 7 años, que son 6 años, el 7º la tierra tiene que descansar. Y dentro de esos 7 años también tenemos 7 de 7, que son 49 años, y el año 50 todo vuelve a su tierra. O sea, hay un trabajo espiritual que se produce en todas las dimensiones. Y nosotros tenemos que trabajarlas y las trabajamos paralelamente en todos los momentos. Ahora, ¿cómo? Sabiendo, aprendiendo, no tenemos otra forma. Entendiendo que nuestras acciones van a trabajar en todos los planos, en todas las dimensiones y en todos los niveles espirituales, en todos los tiempos espirituales y en todos los procesos. Y todo, básicamente, resumiéndolo en 2 palabras, es generar los recipientes para que la luz pueda fluir. Tenemos los individuales, los colectivos y todo lo que dijimos. Diana, ¿queda un poco claro? Sí, 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 perfecto. Acá, perdón que no vi antes la pregunta que alguien me escribió. Que me preguntan, ¿el flujo constante sería las circunstancias externas a nosotros? Exacto, sí, totalmente. ¿Qué podemos saber y qué no podemos saber? Sabemos, por ejemplo, que en un tiempo va a venir Tu Bishvat, el año nuevo de los árboles, se puede sonar Purim, se puede sonar Pesaj, hay que prepararse para todo eso espiritualmente. Y lo que nosotros realizamos bajo nuestro libre albedrío sería el que generamos nosotros, correcto. Es el que nosotros hacemos todas las instancias, en todo momento. Por ejemplo, si alguien me pide tzedakah y yo voy y le doy una tzedakah a una persona, dice el Zohar algo muy, muy importante, presten atención, ¿no? Que dice que cuando el Kadosh Baruj Hu quiere a uno, ¿qué es lo que le manda? Le manda un pobre. ¿Por qué? Porque puede darle tzedakah, le puede dar caridad, le puede dar una moneda o puede ayudarlo con algo físico. En fin, la tzedakah no solamente es monetaria, pero se manifiesta principalmente en ese lugar. Y presten atención qué profundidad que tiene. Algo muy lindo. La moneda que nosotros podemos entregar es la letra Yud, que está sostenida en la letra, en los 5 dedos, que es la mano, que entrega a la otra persona, que es la letra Vav, y que la otra persona recibe en su mano, que es la letra, que es los 5 dedos. Entonces, si se dieron cuenta, es la letra Yud, es la moneda. Los 5 dedos es la letra Hei, porque el valor numérico de la letra Hei es 5. La Vav es la extensión del brazo que entrega. Y Yud Kei Vav es siempre la luz. Y el Malhut, que es la que recibe, es la letra Hei final. De ahí tenemos que se manifiesta el nombre divino en esa simple acción. Entonces, eso es una forma también de hacer Ijudim, de mentalizarse. Y hay muchísimos más. También se hace en el casamiento, cuando le entregamos el anillo. En la unión también. Ahí el proceso es un poco distinto. Tenemos la letra Yud, la letra Hei en la mano que le entrega, la Vav, que entre los 5 dedos y después cambia de lugar, etc. Hay un proceso constante en el cual se manifiesta todas esas uniones. Eso es una forma de a veces poder ver y canalizar los procesos que nosotros hacemos, que si lo unimos mentalmente y físicamente, estamos generando una carroza celestial para toda la luz divina, para que todo se pueda manifestar. ¿Queda claro? Bien. Les recuerdo, así como Diana sabe que se puede prender el micrófono, pueden hablar y preguntar, hacemos más dinámico, o pueden escribir, y como se dieron cuenta, Maite, perdón, que no me di cuenta rápido que estaba ahí escrito, entonces me demoró más el poder verlo. Otro punto también importante, dijimos, es que hay que entender también que hay unas divisiones. Al ser lugares muy altos, a veces no tenemos la percepción de qué es lo que se produce. Sí, en la unión inferior, ahí sí tenemos percepción. ¿Ok?
Y sobre esto nos viene y nos explica también el Zohar. Al de Kaima Leshela. Sobre esto, sobre esta unión, también es lo que entra el recipiente, ¿no? Para que entra la pregunta, que entra el pedido. Veiu, ¿y quién es? Es el Yesod. Ve'orach satim ve'lo idgalia. Funciona de una forma oculta y no revelada, sino solamente por la unión. ¿Qué significa? Hay momentos que nosotros también no podemos revelar desde dónde llega ese pedido. Eso es algo que lo vemos también en esta batalla. Presten atención. El pueblo de Israel tenía que estar 400 años en la esclavitud. Así estaba predispuesto, hay distintos cálculos. Si llegó al tiempo o no llegó al tiempo. Pero sucede algo, que muere el faraón, el pueblo de Israel grita, pide su ayuda y hace como, eleva su pedido. Ya estamos prontos para salir, queremos esa luz que baje, ese recipiente, digamos, está pronto, y ahí llega la respuesta divina. Pero presten atención si leen el relato, el pueblo de Israel no se entera absolutamente nada de todo el proceso de revelación o de redención que va a recibir el pueblo. O sea, todo lo que sucede entre ellos y Moshe, todo lo que sucede con la zarza ardiente, todo lo que vimos en el proceso del relato, nosotros, digamos, el pueblo de Israel no sabe nada de eso. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Presten atención. Hay cosas que nosotros elevamos y el resultado lo vamos a ver mucho más adelante. No sabemos, no lo vemos, pero algo se está produciendo. O sea, se eleva el pedido a un lugar tan alto que nosotros no lo percibimos. Pueden ser los profetas, sí, pueden ver lo que va a suceder. Y por eso Moshe Rabbeinu sí recibe todo lo que va a suceder, los acontecimientos y todo el proceso que va a hacer. Pero el pueblo de Israel sigue su día a día. Entonces, algo que tenemos que saber, que nunca vuelve vacío. El proceso es, si nosotros elevamos, algo generamos. ¿Cuándo, dónde, cómo se va a recibir esa energía? No sabemos. Pero el proceso es que sí generamos algo. ¿Ok? Nos quedan unos minutos y voy a continuar desde aquí la próxima. Quiero hacer lo que dije antes. Quiero mostrarles el primer trabajo para poder empezar a trabajar espiritualmente o empezar el primer proceso. Ok. Perdón, ustedes no ven mi pantalla. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Compartir y comparto. Ok. Ahora ustedes ven mi pantalla. Y el proceso es el siguiente. Vamos a hacerlo más grande. Vamos a poner 150. Y vamos a cambiar la letra. Así nos queda. Pero los nombres divinos no se pueden escribir así nomás y tampoco se pueden después tirar. Y por eso mismo tienen que tener cuidado cuando los manifiestan. Si quieren pueden sacarle una foto. Estoy intentando una letra mucho mejor en encuentro. No encuentro las letras que busco. Perdón. No, se me fue. Bueno, no importa, lo dejamos de esta manera. ¿Y ahora qué pasó? No. Si alguien quiere escribir las letras, tiene que escribirlas de una forma espaciada, porque de esa manera
con algo, de esa manera no va a tener después problemas en poder tirarlas. Lo que vemos aquí es el nombre divino, el nombre de Hashem, el nombre que manifiesta toda la realidad, es lo que estuvimos hablando constantemente, es el nombre que por su importancia es, o digamos, es el que manifiesta cómo la luz divina baja al mundo. Y, perdón, dijimos que tenemos las letras Yud, la letra Hei, la letra Vav y la letra Hei, y ese es el proceso de todo lo que estuvimos viendo ahora. Ahora, lo que yo les pido a ustedes, si están ahí conectados, si no lo pueden hacer más tarde, es que el primer trabajo que uno tiene que hacer es Ashkatat Asef. O sea, lo primero que tiene que hacer es entrar en silencio, pero pedirle a alguien que se calle mentalmente es imposible. ¿Qué significa? O sea, nuestra mente siempre piensa, nunca deja de pensar, es cierto. Pero si nosotros logramos conectarla a algo, a un punto determinado, ahí nos va a guiar y nos va a abrir una puerta completamente distinta. Bueno, ese es el proceso primario que vamos a hacer. ¿Cuál es? Lo primero que vamos a hacer es concentrarnos en nuestra respiración. Entonces yo lo que les pido es que pueden no cerrar los ojos, no hay problema, respiren profundamente, hagan una inspiración, hagan una exhalación. Eso es. El que quiera acallar los pensamientos, lleve sus pensamientos a algo. Puede llevar los latidos del corazón, a escuchar o prestar atención a la respiración. Una vez que estamos en ese estado, lo que yo quiero que dibujen en su mente la letra Yud, la letra Hei, la letra Vav y la letra Hei. Y el que lo pueda ver con entero, que lo mantenga y lo vea. Y ese es el primer paso. Entrar en un estado de relajación, un estado de permitirle a la mente descansar, generar esa visualización que es con nuestra mente. Nuestra mente, nuestra imaginación, nuestra creatividad es el lugar en donde nosotros tenemos el taller, digamos, es donde nosotros trabajamos, es nuestro taller, y es el proceso en donde vamos a generar todas las uniones que estuvimos hablando anteriormente. Y ahí es la herramienta o el lugar más grande, más impresionante y más fuerte que tenemos. Ahora tenemos la letra Yud, la letra Hei, la letra Vav y la letra Hei. ¿Queda claro? Entonces, el proceso es, respiro profundamente, exhalo, y empiezo ahora a concentrarme en las letras. Veo la letra Yud y la veo en mi mente, en un espacio en mi mente, la dibujo con mi mente. Dibujo la letra Hei, la letra Vav, la letra Hei, y veo todo entero. Y lo tengo que dejar ahí, mantenerlo ahí. Ese es el primer ejercicio. Nada más. Después vamos a aprender cómo se hacen todas las demás uniones. Se los dejo ahí en la pantalla para que lo puedan ver. Y el que no pueda o no conozca las letras o algo, visualícelo, cierre los ojos, visualice, abre los ojos, visualice, cierre, juegue de esa manera para ir interiorizando. Se pueden hacer solo una letra, bien, dos letras, bien, tres, mejor. O sea, cada una de las letras los va a ir ayudando. Estas son letras bien primarias, fíjense, son solamente líneas. Vamos a entrar en la letra verdadera porque tiene una importancia. La letra, el dibujo de la letra tiene una importancia. Solamente ahora, por ser el primer ejercicio, se los hago de esta manera para que puedan empezar a calentar los motores. Y háganlo hasta el domingo que viene. Háganlo 30 segundos por día, 1 minuto, 10 minutos, 1 hora, lo que puedan. Cuanto más, así es como todo atleta que empieza a ejercitarse, también es la mente, es un gran músculo. Si lo empezamos a ejercitar, el mundo va a empezar a recibir una luz nueva que ustedes van a poder empezar a bajar. No yo, ustedes, porque cada uno puede hacer su trabajo espiritual, cada uno tiene su lugar y cada uno tiene lo que trabajar, tiene su conexión especial. ¿Ok? Bien. ¿Preguntas hasta aquí? Bueno, y si no hay preguntas, les recuerdo
estoy intentando mandar, el viernes me mandé, hoy todavía no, va a llegar más tarde. Tenemos el Zohar Yomi, que lo que hacemos es pasar por el Zohar más rápidamente que esta clase. Así que pueden compartirlos, pueden compartir las clases, pueden compartir también las conexiones para que se unan al chat las personas que consideran que quieren seguir estudiando. La clase esta también va a estar en YouTube, mañana pasado o hoy, si me da el tiempo. Que tengan Shavua Tov y nos estamos viendo, si Dios quiere, el miércoles que viene.